nuestra vida de generosidad en la obra que el Señor nos encomienda. Hemos visto la diferencia que hay entre las personas que aprenden y las que no aprenden una vida de generosidad en la obra del Señor. Las congregaciones no escapan a congregar personas especuladoras, los que buscan estar porque eso los beneficia a ellos. Y como niños, muchas veces los creyentes nos comportamos como personas que tenemos que ser eternamente subsidiados. Los niños tienen una mentalidad de dame, una mentalidad de necesito, ténganme en cuenta. Y cuando no saben hablar, lloran. Pero de todas maneras ellos quieren decir, yo estoy, y se debe de notar. A medida que los niños crecen en la etapa de su madurez biológica, lo que se espera es que cambien la palabra mío por la palabra nuestro, a compartir por lo menos. Y que cuando se llega a cierto nivel de madurez, entrar en la tercera etapa donde lo mío es tuyo y lo puedes tomar si lo crees legal. Si crees que es legal, en tu legalidad puedes tomarlo. Y es allí a donde se desata otro nivel de vida en la fe. Personalmente creo, y lo he dicho, que el mundo se pondrá muy peligroso hacia el futuro. Las economías de los países que nosotros habitamos, en su gran mayoría, van a ser sacudidos económicamente, y el aspecto material de la vida de los creyentes será una vez más puesto bajo presión. Pero el reino de Dios tiene mecanismos para salvaguardar los recursos físicos, materiales, económicos y financieros, porque Dios no es un desconectado de la tierra. Dios no es un desconectado de la tierra. Él hizo el cielo y la tierra, pero lo que Dios sí sabe es que sus hijos necesitan los recursos para vivir, para llegar a la medida del tiempo en lo que eso requiera. No tenemos un Dios estrecho, un Dios escaso, tenemos un Dios que solamente por ser Padre es proveedor. Para animarles a los santos a que no se olviden de cómo se comportan los hijos de Dios en referencia a su generosidad al dar. Si vamos a elegir seguir siendo niños en este aspecto, esperando que todo sea gratis, sabiendo que en la vida nada es gratis, sino que alguien lo está pagando por usted. Estar sentado en este lugar no es gratis. Que no haya alguien cobrando en la puerta no significa que es gratis. Significa que alguien lo ha pagado por nosotros. Alguien ha pagado todo lo que hay que pagar. Y si usted tiene una casa con 2 habitaciones, baño, cocina y comedor y tiene bombillos, sabe que eso cuesta. Nuestra fe no está subsidiada por el gobierno. La subsidiamos y la sostenemos aquellos que algún día dijimos, basta de mí y al menos compartamos. Y los maduros, tener un poco más para dar. Esto no es un asunto de doctrina paralela. Esto está contemplado. Si alguno de nosotros fuésemos recogidos ya a la eternidad, eternizar nuestra existencia, no necesitaríamos oír lo que oímos. Pero si seguimos nuestro proyecto en la tierra, necesitaremos animar a los santos a que el evangelio del nuevo pacto también
sea revelado en este sentido. Es notable cómo las personas que no han alcanzado cierto nivel de madurez, si no se le está diciendo cada reunión, como que todavía arrastramos ese viejo rancio olor que necesitamos a alguien a que cada reunión nos hablen acerca del dar, acerca de que hay gasto, de que acerca, y nosotros hemos renunciado a eso, pero hoy tengo la paz de decirlo. ¿Qué tipo de creyente tú eres en relación a la generosidad? ¿De los que están porque alguien paga? ¿De los que están pero has crecido para compartir? ¿O de aquellos que por causa de la palabra reconocen que han sido añadidos y multiplicados y son generosos y abundantes para dar? La iglesia cristiana por muchos siglos ha trabajado sobre la posibilidad de que los creyentes diezmen, es decir, que aparten el 10% de sus ingresos y lo den a la iglesia. Yo, como predicador del Evangelio del Nuevo Pacto, no puedo decir que esa sea una garantía. Si alguien anhela, desea y está configurado para eso, es maravilloso. Yo no creo que la iglesia tenga que seguir viviendo con las normas que fueron absorbidas por la cruz, llevándonos en Cristo no a algo menos. Cristo nunca es algo menos. Cristo siempre es algo más. Por lo tanto, los santos, cuando quieren sobrevivir a su tiempo presente, tienen que tener una verdad presente. A los judíos o a los israelitas diezmaban y les fue muy bien. Ellos pudieron sobrevivir, mientras que muchos pueblos caían en la crisis. Algunos de ellos desaparecieron. El no dar a Dios les llevó justamente ser parte de un mundo no inmunizado. En cambio, a donde había alegría, generosidad y dar, Dios los inmunizaba. Dios los guardaba. Es decir, hay mucha relación entre un corazón generoso y una persona vital. Hay mucha relación entre ser generoso, y no solamente en dinero, sino en todo, en palabras, en gratitud. Ser constantes en ser generosos, porque sabemos y hemos podido comprobar a lo largo del ministerio de la palabra que la gente generosa vive mejor, es más feliz, están más abiertos a administrar cosas más grandes, porque la verdad que creo que ha sido el tiempo en que nos vamos a tomar varias reuniones anticipadamente anunciadas para hablar de esto, para oír una palabra que le puede a usted y a mí liberar. La pregunta que los creyentes dicen, entonces si no hay que diezmar, yo no dije que no hay que diezmar, dije que hay cosas mucho más elevadas, mucho más presentes en la vida apostólica, en las Escrituras, que estar todos los meses haciendo números para saber cuál es el diezmo, cuál es el 10% de lo que tengo que dar. Por lo tanto, yo no enseñaría algo que no he visto del Señor. No estaría diciéndoles algo que iría en contra de la economía de la iglesia. Si no hay recursos es porque no hay vida, porque no hay trabajo, porque no hay esfuerzo. Hemos administrado la iglesia por 40 años. Por 40 años hemos abierto lugares, siempre hemos pagado los alquileres, hemos pagado nuestros compromisos, hemos comprado sin tener dinero, pero teníamos el corazón del testimonio generoso del pueblo de Dios en todo el mundo. Entonces quiero que por un momento usted oiga, si no es diezmo, ¿qué es? Algo más que eso. Y solamente voy a leer un párrafo de hojas y de manuales que tenemos escrito desde esta perspectiva, esperando la autorización de Dios y el hambre de los santos que quieren saber más acerca de esta luz que creo que nos puede llevar a una vida en la tierra con más recursos físicos, espirituales. La gente generosa es intelectualmente capaz, son gente que tienen gran
gran capacidad de comprender principios, las personas generosas son más sagaces en lo espiritual que la gente agarrada. Es por eso que el apóstol Pablo dice que Cristo en la cruz unió los dos pueblos. ¿Eso qué significa? Que todas las costumbres que traía Israel ya no valen para nosotros en términos de que esa es mi ley. Y si alguien lo hace está bien, porque el Señor no condena que las personas pongan el diezmo. Pero lo que los apóstoles hicieron fue actualizar el programa de los santos por algo que dé una evidencia de un fruto del Espíritu. Que yo sé que si ustedes siguen así paso a paso, como en esta temporada la palabra, y no se descuelgan del hilo de lo que estamos enseñando en el Espíritu y por el Espíritu, venga el mundo que venga, usted y yo tendremos para seguir predicando el Evangelio, dando palabra a nuestros hijos y dejaremos herencia por causa de su palabra. Amados, en el Evangelio no hay gente tacaña, solo hay gente débil. No hay gente rica en el Evangelio, hay gente fuerte. Grábese estas palabras. En el Evangelio no hay tal cosa como ese hermano es tacaño. Por eso cuando uno comienza a observar en esta dinámica del dar y del recibir, que las personas recogen su mano, las personas no se convierten en tacañas. Las personas no nos volvemos tacaños, nos volvemos débiles. Y no es que nos volvemos ricos, nos volvemos fuertes. El Evangelio está considerado en términos de fuerte y de débiles. Por eso es que nosotros no podemos decirle que una persona da mucho o da poco por el número que da. A mí lo que más me entristece de una persona que no puede dar no es su dinero. Sin embargo, siempre las luces estuvieron prendidas, porque esto no depende de tu número. Esto depende de la fuerza de alguien en el Señor. Porque eso es el Evangelio. Ni ricos ni pobres, fuertes o débiles, en todos los órdenes de la vida. Uno puede tener personas con muy poco recurso económico y ser muy fuertes en el Señor. Y ese poquito de dinero en un espíritu fuerte, Dios se encarga de multiplicarlo en todo lo que se necesita. Y usted en una congregación puede tener una persona rica que en los números puede dar mucho, pero el espíritu que porta eso es pobre. Entonces lo que no se deja no es número, sino lo que se deja es una medida de fuerza. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 8, ¿cuántos quieren ser fortalecidos? ¿Sabe usted lo que significa ser fortalecidos? Que tú irás creciendo en fuerza conforme a la demanda que tengas. Levante su mano, usted no necesita crecer económicamente. Yo ya estuve en ponga el sobre, traiga el sobre, levante el sobre. Yo estuve en todo, sobre blanco, sobre negro, sobre amarillo. Y yo las he disfrutado a todas porque de todos me han ido dejando una medida de luz. Yo sí le voy a cerrar la ecuación en una palabra de libertad. Usted no necesita ser prosperado económicamente, usted necesita ser fuerte espiritualmente, porque la fortaleza del Señor trae todos los recursos. Dios nos da fuerza en una cosa, Dios da fuerza en todas las cosas. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia. Fíjese que esto no es un pedido de ofrenda, es una noticia, porque se predica buenas noticias. Pablo está dando una buena noticia. ¿Qué les pasó a los hermanos de Macedonia? ¿Cuántos quieren saber una buena noticia? ¿Qué le parece que en vez de Macedonia digamos, tenemos una buena noticia? Los hermanos que estuvieron el sábado de abril esa sería la única manera de que dejemos de leer este pasaje. Mientras que esto no lo tengamos, vamos a tener que leer las cartas apostólicas, que en grande prueba de tribulación, ¿cómo estaban?
prueba de tribulación, no estaban en tentación, estaban en prueba. Las tentaciones las producen nuestras concupiscencias, las pruebas las produce el Espíritu para elevarnos. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿cómo estaban? En tribulación, con gozo y profunda pobreza. Qué diagnóstico, ¿no? Tribulación, abundancia, gozo y profunda pobreza. Abundaron en riqueza. Haga la suma, a ver, ponga la suma, ayúdame con la mano derecha, ponga. Grande prueba, más tribulación, más abundancia de gozo, más profunda pobreza, igual, haga la raya, igual a abundar en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio, Pablo dice, yo lo vi, yo fui testigo, Pablo era un experto testigo de las cosas espirituales, que con agrado han dado sus diezmos. ¿Qué dieron? Sus primicias. ¿Qué dieron? Ahí dice diezmo. ¿Qué dice? Fuerzas. Dieron conforme a sus. Es maravilloso, ¿no? El apóstol Pablo dice, y lo que está enseñando a las iglesias, de que Cristo resucitó, tú no debes dar un número, tú debes saber que das por las fuerzas que tienes. Yo soy tan generoso como las fuerzas que tengo en el Señor. Entonces Pablo no decía, bueno, levanten el sobre que vamos a recoger una ofrenda. ¿Qué decía? Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, porque lo que tú pones en ese sobre es una expresión de tus fuerzas en el Señor. Tú ya no traduces el sueldo a un 10%, tú traduces tus fuerzas en el Señor a algo que produce según las fuerzas del Señor. Y cuando eso pasa, tú siembras fuerza y lo que va a suceder es que tendrás más fuerza, porque sí se siembra, no dinero, se siembran fuerzas para tener el ciclo de siembra y cosecha. Pero las iglesias tienen que aprender a convertir la palabra y la predicación en fuerzas, no en principios para la vida, fuerzas. Yo tengo que tener una lectura de mi vida, si a lo que yo me dedico lo puedo traducir a fuerzas. Por eso predicamos el Evangelio y que se tienen que producir fuerzas. Nunca debe de ser exigida una ofrenda, nunca debe de ser exigido el dar. No es muy difícil darse cuenta cuando alguien está perdiendo fuerza en su vida en relación a algo. Los administradores del Evangelio sabemos cuando el corazón de una persona ya no está. Y usted lo tiene que saber. Cuando usted llega a este momento y usted no tiene alegría, o sea, ay, yo quiero pero me olvido. No, usted no se olvida. A nadie le da amnesia de generosidad. Nadie puede saber si tiene o no tiene fuerzas, porque no es conforme a lo que ganaste. No es conforme a cómo te fue en el trabajo. La gente a veces sabe decir, sabe que estoy sin trabajo, pero apenas cobre. No, usted no tiene, si yo no, mire, no, la iglesia no es un ente recaudador de dinero. Es un termómetro medidor de fuerzas para saber si lo que a ti te rodea tiene esperanza. Porque solamente las personas fuertes pueden seguir llevando adelante la batalla de la fe. Así que las iglesias no son ricas ni son pobres. Las iglesias tampoco pueden estar oyendo si una persona está o no está, porque la iglesia no es una bolsa de trabajo, somos predicadores del Evangelio. Lo bueno es que quienes hemos podido todos estos años
no estar dependiendo de la fuerza de los hombres, sino de la fuerza que viene de Dios, nos hemos sostenido predicando, haya o no haya, nos amen o no nos amen, porque nosotros no dependemos de lo que las personas cobran o ganan o tienen, sino de las fuerzas. Dios no da dinero, Dios da fuerza. Y los santos deben de convertir sus fuerzas en recursos, alabando, adorando, ministrando al Señor. ¿Y sabe lo que va a suceder? Que de lo que esa fuerza dé, lo que pongas será multiplicador. Lo que pongas será lo suficiente para llegar a la medida del Señor en toda abundancia.